¿Qué pasa, familia? Aquí estamos de nuevo. Esta vez volvemos con la ranchera del Yayito, un proyecto que tuvimos un poquito ahí apalancado, pero que vamos a meterle mano y no lo vamos a dejar hasta que se acabe. O sea, eso quiere decir que vamos a ir teniendo vídeos hasta que el coche esté totalmente acabado. Pero como ya vamos muy tarde, vamos a ponernos con él, no me voy a enrollar más. Así que nada, yo me llamo Abel, estáis en Aromagi y vamos a hacer tuning. Bueno, vamos a ponernos con ello, pero antes vamos a dar un repasito a lo que llevamos hecho, a los que venís siguiendo la serie del coche o los capítulos que hemos hecho anteriormente del coche, del E36 Touring de mi amigo Alfonsito. Sabéis que ya hicimos techo solar, que quitamos muchísimas capas de pintura, que también hicimos maletero, que le hicimos la matrícula pequeña, la matrícula americana, ¿vale? Para que quede todo ahí dentro. Que aún me queda meter las luces, que lo haremos y os lo enseñaré cómo vamos a meter las luces, que mucho habéis preguntado. Fijaos qué caída tiene esto, es increíble. Me encanta. Que a lo que vamos, que me pierdo, que veo estas cosas y ya se me va la pelota. He avanzado un poquito y como sabéis, el techo solar era eléctrico. A ver si me puedo meter por aquí. El techo solar, como digo, es eléctrico y funciona con dos cables, ¿vale? Entran dos cables al motor que cuando conectas de una forma abre y cuando conectas al revés cierra. Esto era un problema porque teníamos que instalar finales de carrera para que al final cortara y demás. Pero me ha aparecido esta cajita mágica, que la tengo aquí conectada a una batería de moto, a la cual le hemos conectado un interruptor que tiene por aquí de una suspensión neumática, el cual pulsa y suelta y vuelve a su posición inicial. Entonces, si pulsáramos, ¿vale? Y bueno, pulsamos y soltamos, como veis, el techo va abriendo solo. Si vuelves a pulsar, lo paramos y cerrarlo igual. Ya sueltas el interruptor y el techo va cerrando solo como si fuera totalmente original. Y ahí escucháis el clic que se para que no fuerce el motor, ni parta fusible, ni parta nada. En fin, parece una tontería, pero es algo que queda totalmente como si fuera original. Y gracias a esa cajita que tengo por ahí, me queda perfecto. Dicho esto y una vez nos hemos puesto al día, vamos a empezar trabajando la bajada del coche. Y os voy a explicar, el coche ya está abajo del todo, baja muchísimo, muchísimo, tanto que tenemos apoyada la viga en el suelo. Os lo voy a mostrar por aquí. Si os fijáis, aquí queda poco más de un dedo, pero a ver si puedo poner esta linterna por aquí. Y a ver si se aprecia. Sí, ahí podéis ver como lo que es el chasis está totalmente pegando en el suelo, ¿vale? A ver si puedo meter por aquí, que se vea mejor. Aquí, aquí. Y estamos tocando en el suelo, ¿vale? ¿Qué pasa? El chasis está tocando en el suelo, pero aquí tenemos espacio. Detrás queda mucho más alto. Aquí tenemos espacio hasta llegar a la viga. Y creo que la suspensión me da un poquito más de sí. Así que vamos a hacer una prueba ahora mismo. Vamos a poner unos tablones en la rueda y vamos a ver dónde llega la rueda. A ver si este dedito que me entra aquí lo podemos bajar. Primero de todo, vamos a tomar medidas. Vamos a tomar algún punto de referencia, que en este caso va a ser esta parte baja aquí delante. Y aquí detrás podríamos tomar, por ejemplo, la tapa del tapón. Así que vamos a medir, dejamos apuntada la medida, porque una vez que lo subamos a las maderas, si veo que tenemos margen, ya el coche de ahí irá al elevador y ya trabajaremos la bajada, recortaremos y demás, porque aquí somos así, no nos podemos conformar como baja una neumática, tenemos que complicarnos la vida. Así que nada, le cogemos las medidas, lo subimos a las maderas y si veo que tenemos margen y que es factible, el coche irá al elevador y empezamos a cortar. Me temía, donde antes cabía un dedo, ya no cabe nada. Eso quiere decir que la suspensión nos da más de sí, así que podemos retocar. Pero claro, ahora lo tenemos subido en las maderas, así que tendremos que tocar el fondo
y no sé si me está tocando aquí encima de la viga. Así que vamos a desmontar también aletas y sacamos paragolpe y demás para llegar a la viga y ver si estorba. ¿Qué quiere decir esto? Contra más podamos ganar delante, más podemos bajar el coche, porque detrás es mucho más fácil de bajar gracias a los brazos. Pero claro, si bajamos solo de atrás, el coche quedaría picado hacia adelante, o sea, quedaría levantado así y quedaría bastante feo. Así que lo que manda siempre es la delantera. Bajar al máximo la delantera, todo lo que nos permita. Bajar la trasera conforme lo queremos dejar. Siempre nos gusta dejarlo un poquito picado hacia adelante, pero no mucho. Y tampoco que quede a ras, porque cuando lo dejas derecho, el efecto óptico es como que el culo está caído. Así que nada, lo dicho, vamos a ir desmontando y vamos avanzando, porque si no me pongo a charlar y no hago nada. Vale, tenemos el coche en el suelo y tenemos cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, que el coche se apoya, a ver si se ve ahí, ¿vale? ¿Se ve bien? Que el coche apoya aquí en el neumático. Diréis, ¿esto es malo? Pues no, pues esto es bueno porque abriéndole un poquito aquí de sitio, vamos a ganar todavía más bajada. La parte mala a la que me refería, aquí a estos coches se le queda muchísima arena, muchísimo barro, y este lado no, pero este, fijaos, que está muy deteriorado, ¿vale? Tiene podridos por aquí, tiene óxido y lo vamos a tener que reparar. Y tengo que decir que la verdad que esta sí que no me la he visto venir y no me la esperaba. Pero bueno, ya sabemos que podemos tocar aquí, que podemos bajar un poquito más. Así que vamos a ponernos al lío. Vamos a subirla al elevador y vamos a ir retocando ella. Hemos conseguido que la suspensión baje muchísimo, retocando un pelín el amortiguador y algo en los brazos de suspensión. Fijaos dónde llega, acordaros de que esta línea, a ver, esta línea que va por aquí, las rectas, y ya está metida ahí arriba. Hemos cortado chapas, hemos hecho que la rueda asome por dentro y ahora nos toca reforzar. Yo sé que algunos, los más negativos o no sé, los más pesimistas dirán que esto es una locura, que se va a romper, tal cual y demás. A ver, explico rápidamente. Esto es chapa de 0,8, ¿vale? Vamos a meter un trozo de chapa que va a llegar desde aquí hasta aquí fuera, respetando incluso el labio que hace esto aquí. Y la vamos a meter de 2 milímetros, ¿vale? Vamos a pasar de 0,8 que tenía a 2 milímetros. La torreta sí viene en 2 milímetros, por eso vamos a meter todo este refuerzo de 2 milímetros. Y aquí no va a pasar absolutamente nada. También alguno pensará, ha cortado, ha debilitado y tal.
los puntos de apoyo del coche ahora mismo son los 4 amortiguadores. Todo lo que cortes de ahí hacia afuera es como si cortas la aleta. No le va a influir en nada, no se va a doblar, no va a pasar absolutamente nada. Así que nada, dicho esto y aclarando cosas que creo que no debería de aclarar, vamos a ponernos a soldar chapas. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best. Hemos cortado, ¿vale? Lo veis por aquí, ya hemos metido una chapa gorda de 2 milímetros, como dije. Están todos los cordones hechos por debajo y por arriba para que quede todo bien reforzado. Y nos quedaría el tercer paso, que sería limpiar la zona bien, darle imprimación y pintarla. Y por debajo echar antigravilla, porque hemos quemado también un poquito el antigravilla que teníamos ahí. Ya tenemos la parte delantera hecha y que hemos conseguido que el coche baje muchísimo delante. Pero claro, antes, sin bajar tanto delante, ya nos tocaba el fondo del coche. Así que ahora nos toca retocar las vigas de abajo. Tengo un problema porque el elevador, a ver si lo puedo coger, se apoya en las vigas que tenemos que quitar, ¿vale? Lo tengo aquí apoyado. Así que me va a tocar calzarlo con estos caballetes para poder sacar el elevador y poder trabajar debajo. O sea, ganar la máxima altura para poderme meter debajo. Eso sí, esto no lo hagáis en casa. Ya lo tenemos subido aquí con un poco de equilibrismo. Nos hemos asegurado de que tenga por aquí, por si acaso cae, que caiga aquí encima. Detrás, si cae, caería en el elevador. No estrujaría hacia abajo porque me quiero mucho, me quiero muchísimo y me voy a meter ahí. Se tambalea un poco, ¿vale? Se mueve. Pero bueno. La Torre Eiffel oscila unos 12-15 centímetros y es mucho más grande. Esto oscila poco menos de 1 centímetro. No creo que pase nada, ¿no? Si hay algo que nos falla, son las matemáticas. Bueno, bromas aparte. Vamos a ver. Esta es la viga. A ver si me puedo meter. Esta es la viga que tenemos que cortar, ¿vale? Tenemos que quitar este escalón que tenemos aquí, que no se aprecia bien en el teléfono, ¿vale? Este escalón que tenemos aquí lo tenemos que dejar plano para que quede a ras de todo el fondo este. Diréis, esto es un refuerzo. Y en parte tenéis razón, pero mirad cómo está de golpeado, de bollado, y no está haciendo aquí absolutamente nada. Es chapa fina, no es una chapa muy gorda,
Así que vamos a cortar un poquito y la vamos a sustituir por una chapa reforzada, ¿vale? Para ello vamos a desmontar escape para que no nos estorbe, para poder trabajar aquí. A ver si me puedo meter, porque ya aquí tenemos el protector de escape, que lo tenemos que quitar. Y aquí nos encontramos con un problema. Fijaros la altura que tiene la viga y tenemos aquí el filtro de gasolina. Así que tenemos que modificar y mover el filtro. Vamos a empezar soltando el escape. Bueno, pues después de un montón de horas y mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento, metido ahí debajo y con la bomba de gasolina tan cerca, o sea, con el filtro de gasolina tan cerca, perdón, ya lo tengo donde quería. A ver si puedo colarme por aquí debajo para que lo veáis, que fijaos cómo tengo amarrado lo que es el filtro de gasolina para que no me estorbase. Y ya tenemos toda la plancha esta soldada, que si os lo cojo desde aquí, ¿veis? Ya está un pelín más alto que la talonera, o incluso a la misma altura que la talonera, que es lo que buscábamos. Vale, iba a darle una mano de antigravilla, lo iba a dejar terminado, rematado. Oh, madre mía, tengo la cara negra. Gajes del oficio, ¿no? Gafes no, gajes del oficio. Bueno, eso, que tengo mucha mierda en la cara. Total, a lo que vamos. Iba a darle con antigravilla, lo iba a rematar, lo iba a dejar terminado, pero claro, digo, si después tengo que retocarlo porque me choque o porque me estorbe o porque tenga que, no sé, que soldar algo más, voy a tener que volver a la antigravilla y deshacer lo que ya he hecho. Así que lo vamos a dejar ahora mismo así, como también tenemos que arreglar la picadura, ¿no? Lo que era el óxido que tiene allí, lo vamos a dejar ahora mismo así. Vamos a ponernos con la trasera, con la balona trasera, que la tengo por aquí. Aquí detrás tenemos la balona, tenemos el amortiguador. Antes que nada tenemos que ver que el amortiguador nos dé paso, que no esté haciendo tope debajo, si no tendremos que retocar una cosilla por ahí. Y tenemos que conseguir que esta base, ¿vale? Este brazo, que es la base donde apoya la balona, que suba más todavía de lo que sube, ¿vale?
Esto se nos queda por aquí, más o menos, porque suba casi hasta que toquen el chasis. Y con eso tendríamos el coche más bajito de atrás. Pero antes vamos a recoger un poquito aquí, vamos a limpiar todo esto de abajo y volvemos a meter el elevador en su sitio, porque la verdad que ver el coche así da un poquito de miedito. Vale, tenemos un pequeño contratiempo. He ido a meter el elevador debajo y me he dado cuenta que no lo puedo hacer porque tenemos el filtro aquí colgando y el elevador, claro, mi elevador al no ser de columna, que le entran las patas por aquí y por el lado, tiene estas vigas. Y esa viga nos estorbaría para el filtro, así que tenemos que solucionar antes lo del filtro y me he puesto con ello. No sé por qué no se ha grabado, pero bueno. Fijaos por aquí, he hecho esta especie de... no sé cómo llamarlo, de embudo o de soporte para el filtro, ¿vale? Esto que tiene aquí, la largura del filtro. He hecho un pequeño agujero y lo vamos a meter aquí, ¿vale? Tal que así. Lo vamos a soldar aquí y esto nos dará la altura perfecta para que ya el filtro entre un poquito aquí hacia arriba. Cosas de directo. Para que el filtro entre hacia arriba, como decía, y que no nos toque con lo que es el suelo cuando el coche baje. Así que nada, me voy a poner a soldarlo. Claro, ya una vez que soldamos y tenemos que montar todo el filtro, todas las tuberías que tiene por aquí, los latillos de freno, que va todo pegado allí, ¿vale? Por las grapitas estas. Esta grapita que está por aquí y algunas que tengo quitadas de aquí. Antes de ponerlo todo en su sitio, pues ya sí repasaremos y ya sí le daremos la antigravilla a toda esta zona y a toda esta que está aquí también, la que hemos hecho más alta, ¿no? Mi idea era hacerlo junto cuando hiciera las taloneras, hacer toda la antigravilla por dentro, pero claro, ya una vez que tenemos todo esto puesto, todos los componentes puestos aquí, me va a ser muy difícil. Así que remataremos ya las dos patas y ya haremos en otra tanda todo lo de fuera. También aprovecharé para montar el escape, ya que el elevador me queda aquí en medio, y entonces sí lo podremos bajar a los caballetes. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no. He montado el escape, que no sé si me va a estorbar, ¿vale? Porque si lo veis ahí, no sé, va a estar ahí, lo que es la pancita que hace aquí el escape. Pero bueno, por lo demás tenemos ya, a ver si puedo entrar. Tenemos ya el filtro puesto en su sitio con todas las líneas, cogidas con sus grapitas originales. Esto soldado con la antigravilla. Y si os fijáis, a ver si lo puedo coger, ¿vale? Aquí ya el filtro está por arriba de lo que es el chasis, así que no va a tener problema. Lo hemos montado en el soporte original, que también lo hemos retocado, pero como digo, le hemos hecho como una jorobita. A ver si me salgo. Estoy ya viejo para esto. Lo hemos hecho con esta orbita, ¿vale? Hemos puesto esto aquí, que también lo tenemos que dar imprimación y demás. Y como el suelo del coche trae muchísimo acolchado, esta es la altura de la moqueta, ¿vale? Fijaos que está por debajo. Pues daremos un pequeño hueco en el acolchado y eso no se va a notar. Quedará todo ahí debajo y así ya tenemos solucionado el tema del filtro. Lo cual quiere decir que ya podemos meter el elevador de nuevo y quitar esto
persona se ve bajísimo. Hemos recortado mucho, hemos echado muchas horas, aunque parezca que no, en un vídeo de, no sé, tendrá 30 minutos el vídeo aproximadamente. Pero lo hemos bajado muchísimo, hemos cortado como habéis visto, no rozan, ¿vale? Las ruedas no rozan, ni delante ni detrás. A ver si os puedo hacer, una prueba con este papel. ¿Vale? Si rozara el papel se atrancaría, se quedaría pillado, pero veis, el papel pasa perfectamente de aquí detrás. Y aquí delante, pues un poquito más de lo mismo, ¿vale? Eso quiere decir que poniendo el coche en el suelo debería rodar. Bueno, si el chasis no nos toca en el suelo, pero debería rodar así porque las ruedas están libres y no se apoya la carrocería en ellas. Ahora vamos a hacer lo que llevo muchas horas esperando y tengo muchísimas ganas de hacer, que es echarlo al suelo y medir. Acordaros que por aquí apuntamos 59, no sé si se ve aquí. Y detrás creo que era 55, sí, 55. Así que vamos a echarlo al suelo, vamos a ver lo que hemos ganado. No creo que hayamos ganado mucho, ¿vale? Porque esto se trata de centímetros o de milímetros. No es una cosa que vayas a ganar 10 centímetros, ya que el chasis apoyaba. Pero bueno, vamos a echarlo al suelo. Every minute with the fever dreams I push my mind to a limit where it needs to be I work blind, got vision I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns sour with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your loss, see I got my mind on the facts, I'm a python Grab what I like real fast, choke until I have Everything I attack, everything that I lack Everything that I want and I see, matter of fact I'm my own worst enemy. Y vamos a medir que aquí había 59, ¿vale? Se ve por aquí. Y ahora tenemos, si nos apoyamos en el suelo, aquí casi 57. O sea, hemos ganado delante unos 2 centímetros de bajada. Cuando ya recordad que nos tocaba el chasis en el suelo, hemos ganado 2 centímetros más. Y detrás lo apoyamos en el suelo y tenemos 52, o sea, de 55 hemos pasado a 52. Tenemos 3 centímetros más de bajada detrás. ¿Qué hemos conseguido? Pues donde antes entraba un dedo, recordar que aquí entraba un dedo, ya está la talonera empujada hacia arriba, ¿vale? Porque tiene que ir aquí debajo del escaloncito este y ya está subida hacia arriba. El chasis toca, ¿vale? Ya todo eso que recortamos toca, pero nos hemos pasado en la bajada delantera, lo cual no va a ser un problema, al contrario, cuando hagamos ahora el cubre rueda interior, pues nos va a entrar aquí perfecto y no nos va a rozar. Diréis, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que no contabas con el motor, ¿vale? Estos coches traen el cárter muy bajo y el motor toca, a la misma vez que toca ya el chasis, lo que hemos rebajado, ya toca el motor y ya ahí pues no puede bajar. De todas formas, yo ya contaba con un poquito de holgura, ¿no? Para lo que es el cubre rueda, como estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar un poquito la rosca del amortiguador, un centímetro y poco, que es lo que ya nos queda aquí. El coche va a seguir bajando lo mismo, la talonera va a llegar donde mismo, pero sí que cuando levantemos el coche va a tener ese poquito centímetro y medio más de altura, que se está desaprovechando ahora porque al bajar toca motor y no llega el amortiguador a comprimir entero. Diréis, ¿por qué no levanta motor? Pues se podría hacer, solo metiendo unos suplementos en los tacos de motor se podría levantar, pero este motor es muy alto. Fijaros dónde llega el motor, ¿vale? Está muy justito con la barra de torreta y queda muy justito con el capó. Entonces muchísimo lo que hay que hacer. Aquí también está muy justo aquí detrás. Es muchísimo lo que hay que hacer para no poder levantar o levantar medio centímetro, que es lo que vamos a poder levantar. Si fuera el grupo VA, puedes meter hasta 30 milímetros de suplemento de motor y no te llega a tocar en el capó. Tiene mucho más juego porque no va el motor tan metido ahí debajo. Además, este motor ya, como sabéis, lleva la caja de cambio hacia detrás y ya variaríamos la inclinación de la caja de cambio y sería muchísima historia. Cuando ya el coche está tocando aquí, le hemos recortado 2-3 centímetros y ya está tocando otra vez en el suelo por debajo en el chasis.
Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, pero no te vayas todavía porque te voy a decir un par de cositas. En primer lugar, utiliza siempre protección, ¿vale? Y no te lo lleves por el camino malo. Para trabajar, utiliza siempre protección para trabajar, porque fijaos, incluso con gafas, y mirad cómo me he puesto el ojo, que estoy rabiando con él. Por otra parte, sé que muchos diréis, ¿tanto trabajo, tantas horas para 15, 20, 25 milímetros de bajada? ¿Merecen la pena? Pues sí, merecen la pena, ¿vale? Y esa gente que me habla, que sois muchos los que me habláis, que lleváis neumática y os falta 5 milímetros, 4 milímetros para que la aleta llegue al aro, me entenderéis perfectamente, ¿vale? Que muchos daríais lo que fuera por bajar esos 5 milímetros. Así que consiguiendo, no sé si han sido 20 al final, 25, lo que hayan sido, o 30 en la parte trasera, sabéis que merece muchísimo la pena, que es un mundo cuando hablamos de bajadas extremas. Y por otra parte, y por último, si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque en el próximo capítulo de este coche vamos a hacer las taloneras con chapa, vamos a hacer las taloneras metálicas. Y creo que será algo que es bastante interesante, además de que no vamos a parar con este coche hasta que lo acabemos, como ya te he dicho, y vamos a tener vídeos bastante seguidos. Así que si no estás suscrito, suscríbete, y si lo estás, dale a la campanita para que te avise YouTube, y si también estás, pues estate atento y no me abandones, que sé que sois muchos los que estáis ahí pendientes porque me habláis mucho, tanto por Instagram como por Facebook, como por TikTok, y yo os lo agradezco en el alma. Así que nada, si te ha gustado esto, deja tu like, y si no te ha gustado, déjalo, así yo me lo creo que lo hago bien, sigo haciendo vídeos y sigo haciendo el ridículo para ti. En fin, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por ver este vídeo, gracias por aguantarlo hasta el final, y estate atento, como digo, porque nos vemos muy pronto.